Y en la primera hora seguimos La charla no conversando, termina, por supuesto que no, con el mandatario Otto Pérez Molina y el primer presidente de la era democrática, Vinicio Cerezo. Y bueno, sigamos adelante con esta charla. La gente se queja de la clase política. ¿Qué ha cambiado en ese sentido en los últimos 10 años, señor? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo diría que en estos últimos 10 años han habido cambios importantes. Es decir, cambios como el que yo mencioné anteriormente, en donde cada vez más los funcionarios están expuestos a más escrutinio, a más auditoría. La población se ha ido involucrando más en los temas políticos, pero como bien nos decía el presidente Cerezo, también los medios de comunicación han jugado un rol importantísimo en esto. Es decir, hay mucha más cercanía al seguimiento de las acciones que están haciendo, y esto es toda la clase política, no solo el presidente o la vicepresidenta en este caso, sino también para el Congreso de la República y para los mismos partidos políticos. Yo creo que una de las cosas que más podemos decir ha cambiado en estos últimos 10 años es precisamente esa especie de exigencia de rendición de cuentas que se le está haciendo a los políticos en general. Rendición de cuentas, ¿cómo fue eso durante su periodo presidencial, licenciado Cerezo? Bueno, al iniciarse el proceso democrático se dio una especie de, como decían los españoles, el destape de la información y de las comunicaciones. Hubo una crítica sistemática. Yo creo que todos los presidentes nos hemos quejado un poco de la prensa, en el sentido de a veces algunas acusaciones falsas, a veces algunas denuncias antes de que las cosas sucedan. Pero como estaba diciendo al principio, la revolución de los medios de comunicación, primero la radio, las cadenas nacionales, algunas de las cuales fueron inventadas precisamente por los fundadores de esta emisora, de Emisoras Unidas, la televisión y ahora pues el Twitter, el Facebook y todo, mantienen a la gente sobreinformada, y entonces esa sobreinformación obliga a los políticos, a los dirigentes políticos y a los presidentes particularmente, no solo a mantenerse al día de la información, sino que van tras los hechos sistemáticamente. Entonces deben de reaccionar de alguna manera. Tienen que estar reaccionando sistemáticamente a todos estos hechos, y eso va creando un dilema que es cambiar la agenda política propia por la agenda política mediática, y esto es un verdadero problema. Pero yo solamente quisiera, mire, yo creo que los últimos 10 años han sido 10 años de cambios verdaderamente profundos en Guatemala, propios de la apertura democrática. Es decir, primero, hay un fenómeno interesantísimo: desaparecieron los partidos políticos históricos. Esto en los últimos 10 años, y esto ha causado un gravísimo problema de interlocución partidaria. ¿América Latina consideraba el mayor cementerio de partidos políticos? Y Guatemala creo que se gana el primer lugar en eso, porque ninguno de los partidos políticos que inauguraron el proceso democrático existe. El problema es la interlocución política. Por ejemplo, yo reconozco que el Partido Patriota, por ejemplo, es uno de los partidos mejor organizados de Guatemala, pero ¿quién es su interlocutor para la discusión ideológica? Entonces se ha ido perdiendo entonces la posibilidad de discutir temas entre partidos políticos con una claridad ideológica y una visión programática, y entonces se ha vuelto una relación política de carácter absolutamente pragmático que ha desvirtuado la política y la ha desprestigiado. ¿Qué nos dice al respecto el presidente Pérez Molina? Yo estoy de acuerdo con eso. El promedio de vida de los partidos políticos en Guatemala es de 15 años. Salen partidos, la mayoría de los partidos que hicieron gobierno, o si no, pues todavía queda el PAN, pero queda con una representación de un diputado, dos diputados, el FRG con un diputado. Entonces, partidos que en la década de los 90 fueron los partidos más fuertes, fueron los partidos que acapararon la mayoría de la simpatía de los votantes. Y no estamos hablando hace 100 años, ¿eh? No, estamos hablando de 10 años. Hace 10 años, el FRG está en su mayor apogeo, tenían la mayoría en el Congreso, tenían el presidente de la República, tenían una gran fuerza y mucha simpatía, y sin embargo 10 años después, hoy tienen un diputado en el Congreso de la República. Así que esa es una gran lección. Nosotros ahora siempre lo dijimos cuando estábamos construyendo el partido, y hoy estamos en el ejercicio del poder, y como partido yo he llamado a la reflexión a los diputados, a los alcaldes, a los miembros del partido, para decirles que efectivamente hoy es cuando nosotros podemos demostrar si efectivamente puede hacerse un parteaguas en donde el partido sea capaz de trascender el ejercicio del poder.
o nos va a pasar lo que ha pasado a los otros partidos, en donde después de entregar el poder, el mismo partido empieza en un declive en donde termina desapareciendo 8 años después. Así que creo que ese es un tema muy, muy importante, y no solo eso, es también los otros partidos, para que haya esa interlocución, esa dinámica, esa discusión, pero una discusión seria, no una discusión de estar pensando ahorita en las próximas ya elecciones. Yo creo que son cosas en donde ahorita se debería de estar discutiendo los temas del país. Esa es la discusión política de alto nivel que sí, yo estoy claro, nos está haciendo falta. Pues la verdad es que cuando hablamos de 10 años, para muchos puede ser eso una eternidad, para otros un parpadeo. El presidente Cerezo, ¿por qué le cuesta tanto a los guatemaltecos, y en especial a los políticos, pensar a largo plazo? Mire, yo creo que hay un problema relacionado con los partidos políticos y con la cultura guatemalteca de desconocimiento del pasado. Yo acabo de leer un artículo muy interesante en el periódico sobre la cultura guatemalteca, tal vez porque ha sido una cultura de muchos conflictos, muchos sufrimientos, muchos enfrentamientos. Hay una tendencia a no pensar en el pasado, y una tendencia a olvidarlo, pero lo que estaba diciendo el presidente Pérez Molina es fundamental. Fíjese que el dilema de los partidos políticos, a mí nunca se me olvida una frase de cuando acabamos de tener el éxito de la democracia cristiana en el 86 y habíamos ganado las elecciones de medio año de las alcaldías. Uno de los dirigentes del partido dijo: nosotros somos invencibles, y esto debe ser una lección para todos los partidos políticos, porque el triunfo electoral, especialmente los triunfos electorales aplastantes, conducen a los partidos políticos una actitud de prepotencia. Y 2 años y medio después de haberse oído yo esa frase, nosotros estábamos perdiendo las elecciones, y 10 años después teníamos un diputado en el Congreso. O sea, lección para todos los partidos políticos, ¿verdad? Prepotencia. Esa es una palabra que preocupa mucho a la gente, digamos, no solo desde el punto de vista de los políticos, también de la gente del poder. ¿Qué hacemos con esa prepotencia de Guatemala, presidente Pérez Molina? Yo creo que sí es algo que especialmente lo que acaba de decir el presidente Cerezo es toda la razón. Mire, yo tuve la oportunidad de estar cerca con el presidente Ramiro de León y vi gente que cuando fue nombrada tuvo un cambio de 180 grados. Es decir, pareciera de que después de que lo habían nombrado ministro, como que él ya tenía la última palabra en todo, tenía la verdad de todo, se vuelven exigentes, es una cosa increíble. Yo le he pedido mucho a la gente de nosotros, a los que están en el gobierno, que sean humildes, que sean sencillos, que entiendan que el funcionario público es un servidor del pueblo de Guatemala, que está ahí para darle resultados y para servir a los guatemaltecos, y no para aprovecharse del puesto, para comenzar. Pero segundo, hay que hacer con la familia en ese sentido, hay que controlar también a la familia, a los y amigos. luego la familia y los hijos, y Ajá. bueno, así es. Y es parte también, de alguna manera, es parte también de la costumbre de los guatemaltecos, creo yo, ahí todavía en el interior especialmente. ¿Y qué hay de la ausencia de una clase política, por ejemplo? Porque formados dentro de un partido político, manteniendo cierta ideología y trabajando en ese partido, probablemente esas cuestiones no deberían de darse tan frecuentemente. No llega al poder tan de repente, se ha trabajado para eso. Sí, se ha trabajado, pero aún así no es lo mismo estar trabajando para alcanzar una posición que luego tener la posición ya y sentirse que efectivamente tiene poder y de decisiones y de hacer muchas cosas, y ahí sí se necesita realmente mucha madurez y mucho entendimiento de los funcionarios. La verdad es que sí es complicado esto de control de toda la gente, ¿verdad? O hacerles conciencia. Y en ese sentido, vale la pena que conversemos un poco sobre los planteamientos que hay que enfrentar y que hay que sacar adelante. Licenciado Cerezo, cuando usted llegó al poder, yo recuerdo que había gente que repetía las palabras de Roberto Davison, que comparaba a la democracia cristiana con la sandía. Decían, verde por fuera, roja por dentro. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, por supuesto. Y ahora, cuando ha alcanzado la presidencia, general Pérez Molina, general retirado Pérez Molina, dicen, bueno, es el mismo el conflicto armado. ¿Qué hacemos para que la gente tenga, digamos, menos incidencia en los discursos extremistas, por decirlo así? Bueno, una de las cosas que uno tiene que enfrentar son ciertas actitudes paradigmáticas de la gente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a mí me han comentado
de que en el extranjero y en Guatemala, que cómo nos sentimos nosotros después de 25 años de democracia, que ahora hay un presidente militar. Yo les he dicho, pues esta es una de las muestras más evidentes de que la democracia se ha venido consolidando, porque el presidente Pérez Molina respetó todos los procedimientos, 5 años sin poder participar en política después de salir del gobierno, que se pusieron para eso, para evitar las antiguas influencias militares. Después organizar un partido político, yo lo vi trabajando como 12 años para poder montar el Partido Patriota. Bueno, y lo sentíamos en todo el interior del país, y la gente lo escogió a él por voto popular. No es que nos hayan impuesto al presidente Pérez Molina, sino probablemente no estaríamos aquí sentados por la vía de un golpe de Estado, sino que por la vía del proceso electoral, y esto es importantísimo. La democracia desde el punto de vista electoral se ha venido consolidando, pero yo quisiera decir que entonces que la gente debería de darse cuenta que la democracia tiene aspectos positivos. Claro que tenemos otros problemas. En aquella época, cuando yo llegué, era la guerra. Iniciamos el proceso de paz que después suscribió el presidente Pérez Molina con la contraparte y con el presidente Arzú, pero después teníamos los problemas de la crisis económica interna provocada por el conflicto armado. Resolvimos esos problemas, resolvimos el conflicto centroamericano, pero el mundo va creando otros problemas, y solo quisiera hacer una mención que después voy a ampliar. Todos los fenómenos externos han venido influyendo también en Guatemala, es decir, el gravísimo problema de seguridad que está enfrentando ahorita el gobierno de la República es narcotráfico, y eso no es culpa nuestra, es culpa de otros países, unos consumidores y otros productores, y de la guerra iniciada por México de una manera estrictamente violenta contra el narcotráfico, que nos manda a nosotros el crimen organizado para la región. Somos víctimas de los fenómenos que se están dando. La problemática de seguridad, por ejemplo, ir al aeropuerto a que lo registren a uno y lo desnuden, es derivado de la caída de las Torres Gemelas. Es decir, las Torres Gemelas justificó una política de los halcones norteamericanos para empezar a apretar a todo el mundo, en todas partes del mundo, porque estaba dirigido de alguna manera a justificar la guerra de Irak y quedarse con los grandes pozos petroleros del área. Pero entonces somos víctimas también de estos fenómenos, de los cuales se produjeron una serie de cambios, las Torres Gemelas, la muerte del Papa Juan Pablo II, que marcó un hito en el cambio de la Iglesia Católica y en su comportamiento. Bueno, la caída de los países árabes está mandando mensajes de diverso tipo, ¿verdad? ¿Qué nos dice al respecto el presidente Pérez Molina? No, yo diría que sí, efectivamente, el entorno en el que estamos viviendo en un mundo cada día más global, en donde las fronteras están, dijéramos, casi menos presentes, esto nos provoca situaciones que no son propias de los guatemaltecos. Ya lo mencionaron aquí, el tema del narcotráfico es uno de los temas que no es propio de aquí, de nuestro país. Es un tema importado, pero que además de eso nos afecta directamente en uno de los temas más sensibles para el país, como es la violencia y la inseguridad que nos ha provocado todo este flujo de dinero, flujo de armas y una serie de situaciones que nos ponen a los guatemaltecos en un tema muy complicado, porque no somos productores, no somos grandes consumidores, pero somos un país de bodega, un país de tránsito que nos ha venido a poner en una situación bien difícil. Y de alguna manera lo que se necesita es una coordinación global para poder entender este tipo de problemas. Así es, exactamente. Entonces esto demanda de la comunicación de los estados, de interactuar, de ponerse de acuerdo y de poder llevar estrategias que nos permitan hacer un frente común también a esos hechos. En estos últimos 10 años hemos tenido episodios verdaderamente impresionantes. El caso Rosenberg es uno que yo recuerdo, el Jueves Negro es otro, el asesinato de los 3 diputados al Parlacén salvadoreños con su piloto. Quisiera preguntarles cuál ha sido la página que más les ha conmovido a ustedes, que más les ha impresionado en estos últimos 10 años, partiendo de estos 3 que les dije, porque seguramente hay más. El presidente Cerezo, empiece usted. Políticamente hablando. Sí, yo creo que hay fenómenos políticos y económicos. Bueno, un gran pensador decía que la política, las malas decisiones políticas conducen a crisis económicas y las crisis económicas conducen a tragedias políticas, ¿verdad? Pero yo creo que una de las cosas que más me ha impresionado a mí es el proceso del crecimiento económico versus el crecimiento de la pobreza. Esto en Guatemala es verdaderamente trágico.
En los últimos 10 años se dio un cambio en la estructura productiva y de poder económico del país, que va a influir definitivamente en las decisiones políticas y económicas para los próximos años. De la reforma constitucional de 1993 se producen una serie de hechos, entre ellos la prohibición, por ejemplo, de que el Banco de Guatemala le preste dinero al gobierno de la República. Yo no quisiera estar en los zapatos del presidente Pérez en este momento, cuando entra el gobierno en momentos de crisis de financiamiento. Es decir, nosotros veníamos y lo hacíamos correctamente y al final entregamos balanceada esta situación, porque los gobiernos democráticos tienen que actuar con responsabilidad. No es como otros gobiernos autoritarios que pueden sacar la maquinita y hacer moneda cuando les da la gana. Tenemos responsabilidades internacionales y nacionales. Pero cuando entramos, el gobierno hay un momento en que disminuye sus ingresos y mantiene sus gastos. Y tiene que seguir haciéndolo. Y en ese momento, ¿de dónde saca la plata para poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades? Esa reforma nos metió en una crisis económica terrible. Claro, hizo muy poderoso al sistema financiero, lo que no necesariamente está malo, pero desbalanceó el tema económico y el tema político en el país. Y esto produjo un fenómeno, pero verdaderamente grave, y es que se concentró la riqueza en muy pocas manos, y aumentaron los niveles de pobreza, se reestructuró la producción en el campo, disminuyeron la producción de alimentos y nos ha creado bolsas de miseria y gravísimos problemas de seguridad alimentaria. Es decir, este fenómeno en los últimos 10 años nos enfrenta a una crisis económica y social cuyas consecuencias todavía no podemos medir. Tenemos muchos mensajes y comentarios de nuestros oyentes, sobre todo en el tema de la prepotencia. Así, por ejemplo, una persona nos dice: el poder no cambia a las personas, solo las muestra tal como son. También alguien más se pregunta: ¿quién le envía el mensaje a los empleados públicos que están para servir al pueblo y no para servirse del pueblo? Y otra persona nos dice: es importante llevar a la reflexión a ciertos funcionarios que son abusivos y autoritarios. También otra persona contribuye con el siguiente mensaje: no existen partidos democráticos con ideología, con un plan para mejorar el país, sino que llegan a perseguir intereses personales para enriquecerse. Tal como se los pusimos al principio de este foro, íbamos a hacer un contacto hasta Estados Unidos, concretamente en Boston, con el ex vicepresidente Eduardo Stein, quien nos atiende desde allá. Así que, doctor Stein, gracias por estar con nosotros. Y bueno, de una vez con una pregunta, porque se sabe que el tiempo es oro, la salud es un tesoro, decía mi papá, y creo que es cierto. Y ¿cree usted, doctor Stein, que esta democracia nuestra en los últimos 10 años ha estado alguna vez en peligro? Adelante, buenos días. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, muy feliz aniversario al programa. Les agradezco el esfuerzo de conectarse a la Universidad de Harvard, donde me encuentro en este minuto. Y yo diría que en general nuestro sistema democrático ha estado realmente con desafíos colosales, pero quizá es demasiado cansativo decir que ha estado cercana a sucumbir en los últimos 10 años. Más bien lo que hemos visto es una serie de indicadores de mejoría en nuestra institucionalidad pública, pero no suficiente. Indicadores de mejoría en la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, pero no suficiente. Indicadores de un fortalecimiento institucional y legal, pero no suficiente. Es decir, nuestra estructura política necesita una profunda reforma en el Estado, y diríamos que nuestro comportamiento democrático todavía deja mucho que desear si permitimos que los elementos de corrupción general, de impunidad y el funcionamiento del crimen organizado sigan teniendo avances significativos que no son exclusivos de Guatemala, sino regionales. Si pudieran la democracia estar en un severo peligro en unos pocos años. Licenciado Cerezo, habrá mucha gente que todavía suspira por los golpes de Estado en este país.
Pues sinceramente no lo creo. Yo creo que no. Hay gente que suspira por gobiernos autoritarios, porque siempre se crea la sensación cuando hay democracia de que el autoritarismo podría ser mucho más eficiente para resolver y tomar algunas decisiones, lo que no es necesariamente cierto, porque, por ejemplo, corrupción, que es uno de los problemas más importantes del país, ha existido en los gobiernos democráticos y en los autoritarios. Yo creo que ese es un fenómeno que viene de una falsa concepción de la autoridad. Uno no llega, como decía alguna de las personas, al gobierno de la República a enriquecerse, sino que a servir a la población. Y los años van demostrando si uno lo hizo o no lo hizo. Esto sí que ahí no hay para dónde, porque no hay nada oculto en el mundo. Entonces yo creo que la democracia tarda, pero va resolviendo los problemas, y lo que dijo el vicepresidente Stein es absolutamente correcto. Hemos tenido muchos avances, pero el surgimiento de nuevos fenómenos crea otros retos que deben de ser enfrentados ahora por los nuevos encargados de la dirección política del país, y yo solo mencionaría tres muy mencionados. Uno, lo que yo mencioné de la crisis económica y del cambio de la estructura de producción del país. Dos, el surgimiento de fenómenos externos como el del narcotráfico y el crimen organizado, que nos han afectado definitivamente. El problema de las Torres Gemelas también, que nos ha afectado en los dilemas de seguridad. Y tres, diría yo, algunos fenómenos que, si no nos damos cuenta que nos están mandando un mensaje, y no los enfrentamos en este momento, pueden producir problemas en el futuro. El presidente Obama fue electo en los Estados Unidos en uno de los países con más altos índices de racismo. En los años 60 jamás se hubiera pensado que un presidente como el presidente Obama pudiera ser electo, y además de eso siguen cuestionando su nacimiento en los Estados Unidos. O sea, quiere decir que hay síntomas de eso. El presidente Evo Morales ha sido electo en Bolivia, y entonces el mensaje que tenemos que recibir y ver es: aquí hay problemas que tenemos que empezar a enfrentar ahora, y si no, no los vamos a poder resolver. El presidente Pérez acaba de mandar unas reformas constitucionales al Congreso de la República, y independientemente de que algunos temas puedan ser discutibles desde el punto de vista de muchas personas, me parece que el señalamiento del tema de la aceptación de Guatemala, de una Guatemala multilingüe, pluricultural, etcétera, es fundamental para prever reformas constitucionales y legales que les permitan a esos grupos participar sin violencia. Así es. ¿Ya? Presidente Pérez Molina, hablando precisamente de eso, hemos mencionado aquí el tema de Barack Obama en Estados Unidos, el tema de Evo Morales en Bolivia. En Guatemala, ¿cuándo cree usted que pueda llegar a ser primer presidente indígena? ¿Estamos en el camino de eso? Yo creo que sí es el camino, es decir, no sé si más tarde o más temprano va a ser, pero creo que en algún momento tendrá que darse. Yo creo que aquí hay la posibilidad, y se abre cada vez más la posibilidad para todos los guatemaltecos que podamos participar, no solo en la política, sino también la participación. Y yo quisiera ver a un presidente más adelante, no sé en qué momento, que sea de extracto de los pueblos indígenas o de los pueblos mayas, pero que represente la unidad de los guatemaltecos, que es lo que estamos buscando. Es decir, no que se vaya a dar en su momento la separación de que va a haber un candidato ladino compitiendo contra un candidato indígena y que polarice al país, sino que en todo caso sería de que se vaya ganando con propuesta, con argumentos, y que logre llegar a la presidencia de la República. A mí no me extrañaría que eso pueda suceder, y precisamente por eso son parte de los cambios que nosotros estamos proponiendo. Son 3 artículos los que se están proponiendo, y que son artículos que verdaderamente es reconocer el carácter de la nación guatemalteca. Y yo creo que eso es indispensable hacerlo. Quererle voltear la espalda o querer rechazar esas cosas es voltearle la espalda a la realidad de nuestro país, a lo que somos realmente. Doctor Stein, comente lo que ha escuchado hasta ahora, por favor. Bueno, un saludo muy especial al presidente y al presidente. Yo diría que en línea con lo hablado hay varios elementos que en las propuestas presentadas para reformar la Constitución apuntan a esa renovación, sobre todo a partir del reconocimiento a la calidad diversa que somos. Los pueblos indígenas aspiran a una participación más amplia, y las reformas propuestas a la manera
en que se eligen los diputados apuntan precisamente a abrir las puertas de manera amplia a esa participación diversa desde los territorios hacia la legislatura. En segundo lugar, hay también una interdependencia, una interrelación tan grande y creciente con las vecindades que ya nuestras políticas domésticas no son posibles de definir sin atender inmediatamente lo que están haciendo los vecinos, y en algunos casos, como son los temas de alimentación, de seguridad regional, es necesario pactar esas políticas también en conjunto, más allá de América Central. Y no nos vaya a pasar lo que pasó en el texto de la Declaración de Independencia, que hay por ahí un par de líneas perdidas que no se citan mucho, pero en donde los que la declararon decían: mejor hagámoslo ahora, no vaya a ser que el pueblo la declare por nosotros y se nos salga de control el asunto. Sin esa actitud de garantizarse el control que tuvieron los llamados padres de la patria, creo sinceramente que hay una apertura democrática y un oxígeno democrático que debemos valorar, y que es en periodos de tranquilidad y de serenidad en donde mejor se pueden operar estas reformas al Estado guatemalteco. Doctor Sten, gracias por haber atendido esta llamada desde Boston. Le agradecemos mucho no solo su intervención de hoy, sino las múltiples veces que usted ha sido invitado a este programa y ha venido aquí a presentar sus puntos de vista. Le agradecemos de nuevo y aprovechándonos de lo que usted acaba de decir, le pregunto al presidente Cerezo algo que también me inspiran algunos mensajes que están acá. Cuando se llega a la presidencia hay que hacer nombramientos, hay que contar con cuadros, algo que precisamente no abundan en los partidos políticos de Guatemala. Hay algunos oyentes aquí que están criticando al presidente Pérez Molina por haber nombrado personas que no son, digamos, reconocidas por ser acorde a su ideología. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, mire, yo creo que una cosa que es importante es pensar que los partidos deben ir preparando cuadros para el gobierno de la República a través de una formación sistemática. Esto era una práctica en el pasado muy normal, y en este momento pues es una práctica que se ha perdido un poco, aunque algunos partidos están tratando de retornar a ese proceso. Pero en segundo lugar, yo tengo que reconocer que el nombramiento de personalidades o de personas capaces para el gobierno de la República depende de muchos aspectos. Uno no necesariamente siempre, si uno solo nombra dirigentes partidarios, entonces lo van a criticar por haber nombrado solo dirigentes partidarios. Y si uno nombra personas capaces, pero que no son del partido político, va a ser criticado por los dirigentes del partido político por haberlos nombrado. Entonces esto siempre va a ser una complicación. Yo creo que la tarea del presidente es tratar de nombrar a las personas más capaces para el cargo, pero partir de la base de que la dirección fundamental va a estar en manos del presidente, y el presidente es el que le va a dar las políticas a seguir, y que la persona que va a aceptar tiene que aceptar la decisión, tiene que tomar la decisión de que quien va a tomar las decisiones finales es el presidente de la República y no ninguna otra entidad ni ninguna otra persona, ¿verdad? Presidente Pérez Molina. Gracias. Yo le diría que realmente la riqueza que pueda tener un gabinete, un gobierno, está en que hayan diferentes corrientes de pensamiento, está en esa pluralidad de pensamiento. Pero si tiene al gabinete completo, con el mismo pensamiento, no es que sea malo, pero yo creo que hay más riqueza en la discusión que se puede dar cuando hay diferentes corrientes de pensamiento. Y eso es lo que hemos tenido nosotros ahora en el gabinete. Imagino que la crítica viene por ahí, por ese lado, por ejemplo, donde hay alguien como Adrián Zapata. Que Adrián Zapata no necesariamente piensa como piensa Sergio de la Torre, que son los dos excelentes personas, excelentes trabajadores, y en la riqueza de esa discusión que se da en el gabinete es en donde me permite a mí como presidente ir tomando las mejores decisiones. Así que yo creo que esa pluralidad y ese pensamiento que viene de diferentes corrientes resulta siendo muy enriquecedor y bueno para las decisiones que se puedan tomar en el país.